Hola a todos. Este video trata de un resumen completo del nuevo documental producido y narrado por Leonardo DiCaprio, que además de ser un actor admirable, es ambientalista. Desde la revolución industrial hemos emitido más de 1.4 billones de toneladas de carbono. Esto ha causado muchos cambios en el planeta, sobre todo en el Ártico. Desde hace 50 años, científicos toman muestras de gases de efecto invernadero. En 1968, cuando se tomó la primera muestra, había 322 ppm de carbón. Un ppm de carbón equivale a 1 miligramo de carbón por cada kilogramo de aire. La misión de la National Oceanic and Atmospheric Administration es medir el CO2 y otros gases en la atmósfera. Tienen 60 puntos en todo el mundo y las muestras se toman en lugares alejados de la población. Se miden 6 gases que afectan el ciclo de carbono: dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, hidrógeno molecular, óxido nitroso y hexafluoruro de azufre. En la historia del planeta, en un lapso de 6.000 años, el CO2 subió solo en 80 ppm. En la actualidad sube 2 ppm por año. Cuando el dióxido de carbono llega a 400 ppm, el agua de los océanos es tan cálida que puede derretir trozos del hielo más profundo de la Antártida y Groenlandia. Actualmente estamos en ese punto. El otro umbral al que aún no hemos llegado es de 600 a 700 ppm. En este punto no habría más hielo en la Tierra y el nivel del mar se incrementaría en 80 metros. Esto ocasionaría que las ciudades costeras se inunden y la gente migre. Los lugares tropicales no serían habitables por ser demasiado calientes y la agricultura decaería en estos lugares en gran medida, ocasionando problemas sociales de todo tipo como sobrepoblación, escasez de comida, escasez de agua, electricidad, entre otros. El ciclo de carbono está relacionado con las extinciones masivas que hubieron en el planeta. Cada vez que los niveles de carbono llegaron a niveles peligrosamente elevados, hubo extinciones masivas. El efecto del calentamiento ya se nota en los animales. Especies como anfibios, aves, mamíferos van al norte a buscar el frío, buscan partes elevadas, lo cual afecta mucho su hábitat, sus costumbres, ocasiona que no puedan encontrar los mismos alimentos, en general un desequilibrio ecológico. El reloj de carbono en mayo de 2019 es de 8 años y 8 meses aproximadamente. Este reloj de carbono nos indica cuánto tiempo nos queda para seguir emitiendo dióxido de carbono antes de que el clima llegue al colapso. Si en este tiempo no hacemos cambios y logramos que el CO2 se mantenga o en el mejor de los casos disminuya, el planeta llegará a un punto crítico. Las consecuencias de que el Ártico se derrita más que de costumbre ocasiona un desequilibrio en las temperaturas de todo el mundo. Debido a esto se tienen temperaturas de frío o calor extremo. Estamos en un punto donde los incendios, sequías, vientos, tormentas son bastante graves y llegan a destruir ciudades. La cantidad de metano también se ha incrementado en la atmósfera y se hacen estudios y análisis constantes para su medición. Hay puntos específicos en el planeta donde existe una gran cantidad de metano, debido a fugas causadas por negligencias y descuidos, responsabilidad totalmente humana. Estas fugas han estado ahí durante varias décadas acumulando metano. Los océanos normalmente ayudan a regular el metano en la atmósfera, pero como la química de los océanos está cambiando, esto afecta a su regulación. También existe dióxido de carbono y metano aislado en el permafrost, que es suelo que está permanentemente congelado. La cantidad retenida ahí es 3 o 4 veces la cantidad de fósiles que quemamos. Con el calentamiento global, este permafrost se está derritiendo poco a poco y está liberando el dióxido de carbono y metano que contiene. Hay lagos de metano congelado que, como se puede ver en el video, encienden con una llama. Existe una retroalimentación positiva que consiste en que el permafrost se derrite poco a poco por el calentamiento global. Esto a su vez causa que se libere el dióxido de carbono y el metano que está congelado, haciendo que el planeta se caliente aún más. Los modelos actuales prevén que superaremos el Acuerdo de París a más de 5 grados centígrados. Pero no todos son malas noticias. Se ha descubierto cómo se puede reducir los niveles de carbono, incluso hasta llegar a niveles preindustriales. Sí, escucharon bien. Con el dióxido de carbono solo se pueden hacer 2 cosas. 1, detener su emisión mediante energías renovables y 2, realizar la fotosíntesis para su conversión. Mencionaré algunas de las instituciones y soluciones expuestas en el documental. Entre ellas está el Usal Redwood Forest, que tiene como objetivo capturar el dióxido de carbono. Para ello usan secuoyas, tienen un bosque enorme lleno de este árbol que es el que más dióxido de carbono puede capturar de todos.
También está el uso del biochar, que es una forma de carbón vegetal que se puede producir por pirólisis. El biochar ayuda a la fertilidad y productividad de los suelos, retiene el dióxido de carbono y también retiene agua. Si se pusiera biochar en un 10% del suelo de la Tierra, podría almacenarse hasta 29.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Otra manera de ayudar al medio ambiente es el uso de granjas ecológicas, que permiten que el suelo obtenga nutrientes de residuos. El suelo juega un papel importante en el ciclo de carbono. Una granja urbana puede secuestrar el dióxido de carbono de hasta 7 autos. ¿Quieres ayudar? Cultiva tu propia comida. En este sentido no necesitamos empresas, ni revolucionar la sociedad, ni nada complejo. Con el simple hecho de tener nuestra propia granja en nuestro jardín, estamos aportando nuestro granito de arena. Todos formamos una pequeña parte de la solución. Las ostras también pueden ayudar a corregir el medio ambiente. Pueden filtrar agentes contaminantes comiéndolos y formando con ellos pequeños sedimentos que se depositan en el fondo del lecho marino, donde son inocuos, tal como se ve en la imagen. También el kelp puede ayudar. Es un alga que absorbe 5 veces más dióxido de carbono que una planta en la tierra. Además, si le das algas como alimento a una vaca, su emisión de metano se reduce en un 90%. Si se tuviera cultivos controlados por humanos en el agua de estas especies que absorben dióxido de carbono, se podría generar empleos, alimentación, además de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Si emitimos 10 unidades de dióxido de carbono, 5 se quedan en la atmósfera, 2,5 en las plantas y 2,5 en los océanos. Concentraciones altas de dióxido de carbono acidifican el océano y estos pierden la capacidad de retener el dióxido de carbono de la atmósfera. El kelp también reduce la acidez de los océanos, que ayuda a las ostras y otros crustáceos a endurecerse y no ser tan vulnerables a la acidez. Otra manera de ayudar a los océanos es la nieve marina. Se ponen pequeñas cantidades de hierro en los océanos que forman una matriz orgánica formada principalmente por bacterias, células de fitoplancton, restos fecales, partículas de arena, masas de materia orgánica y plantas que se generan en la parte más cercana a la superficie del mar, como las algas. Esta matriz orgánica va cayendo poco a poco a la profundidad y da la sensación de que nevase, por eso su nombre. Durante su caída, las cianobacterias y las bacterias heterótrofas hacen su trabajo, transformando el dióxido de carbono en oxígeno molecular. La energía eólica es mucho mejor que la solar. Se detalla el uso y evolución de la energía solar y se menciona que en 5 años será la más barata. Los precios de estas energías renovables van disminuyendo y eso va ocasionando que la gente los prefiera en lugar de combustibles fósiles. Existen soluciones, solo es una cuestión de política y voluntad el aplicarlas. Una manera de purificar el ambiente es mediante capturadores directos de aire. Atrapan el aire y separan el dióxido de carbono de él. Una vez separado el dióxido de carbono, lo envían a un invernadero donde las plantas lo asimilan. Luego comemos estos vegetales y volvemos a liberar el dióxido de carbono, pero esto ya es un ciclo cerrado. Se necesitarían 300.000 de estas plantas para capturar un 1% del dióxido de carbono del planeta. Otra opción es capturar el dióxido de carbono en Islandia y dirigirla dentro del suelo, donde se convertiría en piedra y se quedaría en ese estado. Actualmente existe la hoja artificial, que es un dispositivo que usa la energía solar para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, simulando el proceso natural de generación de energía de las plantas por fotosíntesis. También está la hoja biónica, cuyo funcionamiento es similar a la hoja artificial, pero donde se aprovecha el hidrógeno mediante microorganismos modificados genéticamente para producción de fármacos, combustibles, vitaminas. Por ahora es difícil dejar los combustibles fósiles porque se ha invertido demasiado en ellos. Por ello es necesaria una política que los regule y expandir el conocimiento a las personas para demostrarles que existen opciones. Por último, y la última de las formas de generación de energía limpias expuesta en el documental, es la energía mareomotriz, que es la que aprovecha el ascenso y descenso del agua de mar para generar electricidad. En el documental se exponen varias maneras de producción de energía limpia, maneras de procesar el dióxido de carbono y reducirlo. Todos estos métodos son oportunidades que se pueden aprovechar para generar empleos. La economía de lo ecológico pronto superará a la economía de los combustibles fósiles. Será más rentable ser ecológico. La cuestión es cuándo. Si demoramos demasiado, podría ser demasiado tarde, y no solo las futuras generaciones vivirán en un mundo con mucha escasez, sino que nosotros mismos podríamos presenciarlo. Y para terminar, tomo las palabras de Leonardo DiCaprio.
Somos la primera generación en ver el avance de la disrupción climática y la última para poder arreglarlo. Como personas comunes y corrientes no tenemos el poder ni las influencias para hacer cambios increíbles, pero con que estemos informados y hagamos pequeñas cosas día a día para mejorar o cuidar el ambiente, haremos la diferencia y el cambio se empezará a notar. Entre lo que está en nuestras manos es compartir la información, porque la negación o la ignorancia sobre el cambio climático también causa daño al planeta, nuestro hogar. Lord, if you're not listening, I'll stop praying. If you're not watching,